Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a analizar una pieza bastante curiosa, la guía para sobrevivir al Mesías del Sketch. Un material que nos presenta un universo cómico basado en la colisión, casi termonuclear, de dos arquetipos. Un gurú de lo cotidiano y una azafata que parece haber agotado sus reservas de paciencia para las próximas 3 reencarnaciones. Claro, y ese choque es tan frontal que nos obliga a plantearnos la pregunta central de hoy. ¿Es esta dinámica entre el iluminado y la azafata una crítica social realmente afilada sobre la espiritualidad de consumo y el postureo moderno? ¿O es, en el fondo, una fórmula cómica de trazo grueso, muy efectiva sí, pero que se apoya en un conflicto de arquetipos de toda la vida para buscar la carcajada fácil? Precisamente. Yo voy a defender que bajo esa capa de humor físico se esconde una sátira muy sofisticada que explora una tensión cultural que, todos vivimos a diario. Y yo, por el contrario, argumentaré que estamos ante un mecanismo cómico clásico, casi de manual y predecible. Un dúo cómico donde la crítica social es más bien una coartada intelectual que un objetivo real. Pues, si te parece, empiezo por mi defensa de la sátira. A ver, para mí, el humor de El Mesías del Sketch es una crítica social muy bien armada y tremendamente relevante. Estos dos personajes no son simples caricaturas, son, digamos, la encarnación de dos pulsiones que luchan en nuestro interior y en la sociedad. Por un lado, el iluminado representa esa búsqueda, a veces un poco impostada, sí, de la trascendencia. Es el reflejo de esa cultura del wellness que nos bombardea, la necesidad de encontrar paz interior entre tanto ruido. Él es todos nosotros, intentando aplicar un tutorial de mindfulness de YouTube mientras nos llega una notificación de Hacienda. Una imagen muy gráfica, sí. Y por el otro lado, la azafata es el principio de realidad. Es el pragmatismo puro, la urgencia de lo cotidiano, que no entiende de chakras ni de alineación de planetas. El propio material lo dice, es una sátira sobre la batalla diaria entre la pseudoespiritualidad moderna y el pragmatismo más bruto. Y aquí está la clave. El zapatillazo, el gag físico, no es solo un golpe, es una metáfora perfecta de cómo la vida real, con sus facturas y sus problemas de wifi, aterriza de golpe en nuestros vuelos filosóficos. El lema del canal lo resume todo. La verdad os hará libres, pero primero os hará reír. La risa, pues, es el vehículo para una verdad incómoda. Entiendo perfectamente la defensa de verdad, pero mi perspectiva es radicalmente distinta. Creo que esa supuesta sátira es una capa de pintura muy fina sobre una estructura de comedia de fórmula. Es una fórmula brillante y eficaz, no le quito mérito, pero su objetivo no es la crítica, es la risa inmediata. Lo que tenemos aquí es el arquetipo del dúo cómico más antiguo que existe. El payaso blanco, sereno y algo pomposo, que es el iluminado, y el Augusto, que es el caótico y agresivo, o sea, la azafata. Es Laurel y Hardy, es Abbott y Costello. Está diseñado para que el espectador anticipe el desastre. Y esa anticipación es lo que genera la comedia. El propio texto lo delata cuando dice que el humor nace del choque de dos fuerzas opuestas y, cito, del instinto de lanzarle algo a la cabeza. Eso, perdona que te diga, no es la descripción de una sátira social, es la definición del slapstick de toda la vida. Pero no puede ser ambas cosas. Es que una cosa eclipsa a la otra. La propia tabla de incompatibilidades que presenta el material es la prueba. A paz interior le corresponde ruido. A respuestas existenciales le corresponde un zapatillazo. Es un patrón de acción-reacción, causa-efecto. Un gag que se repite. Y el personaje de la azafata no es descrito como la voz del pragmatismo, sino como una agente del caos. Su función es puramente cómica, romper la armonía. No es una herramienta de análisis social, es un martillo para romper el cristal de la calma y que nosotros nos riamos del estruendo. Ahí es donde discrepo fundamentalmente, en la profundidad de los arquetipos. Dices que son planos, pero yo creo que el material nos da pistas de que son más complejos. Fíjate en cómo describe a el iluminado. No es un monje tibetano levitando, es una contradicción andante, un gurú de lo cotidiano. Sus epifanías no son sobre el cosmos, son sobre por qué el wifi va más lento justo cuando vas a pagar una factura online. Esa especificidad lo humaniza, lo hace real. Es el personaje que, como dice el texto, medita pero también grita en el tráfico. ¿Quién no se siente identificado con eso?
No es un simple saco de boxeo pasivo, es una parodia empática de nuestros propios y a veces patéticos intentos de ser mejores personas en un mundo que nos lo pone muy difícil. Ya, pero esa misma cercanía que mencionas, para mí, es lo que dinamita cualquier pretensión de crítica profunda. Si sus grandes revelaciones son sobre el wifi, ¿qué estamos satirizando exactamente? ¿La espiritualidad o los problemas del primer mundo? Lo convierte todo en una anécdota, en algo trivial. Y el texto de hecho insiste en su rol pasivo en la dinámica cómica. Lo define como el blanco perfecto. Es la calma antes de la tormenta. Su función estructural es preparar el terreno para que la azafata actúe. Es el que pone la mejilla, cómicamente hablando, para que el gag del zapatillazo tenga sentido. Toda esa complejidad que ves es, desde mi punto de vista, el aderezo necesario para que la agresión resulte graciosa y no simplemente cruel. Es la construcción del chiste, no la construcción de un personaje profundo. Pero entonces, ¿qué papel le das tú a la azafata? ¿Simplemente una fuerza destructiva sin más propósito que el caos? Porque el texto también la llama la voz del espectador sin paciencia. Eso no es trivial, es una función narrativa muy potente. Ella es nuestro escepticismo. Es la que, cuando el iluminado se pone demasiado etéreo, le dice lo que muchos estamos pensando. Muy bien, pero ¿esto para qué sirve? Su pragmatismo es el ancla que impide que la sátira se vaya por las nubes. Sin ella, el iluminado sería solo un personaje excéntrico. Con ella, se convierte en el 50% de una ecuación que critica esa espiritualidad vacía que se vende en Instagram. Veo que le atribuyes una intención muy filosófica, pero ¿no crees que el propio texto la describe de una manera mucho más visceral y menos intelectual? Hay una frase que para mí es demoledora. Dice que si el iluminado es una cometa que intenta volar alto, ella no es el ancla que la sujeta a tierra. Ella es la niña con las tijeras que corta el hilo. Mira cómo cae y encima se queja de que ha manchado el suelo. Dime tú qué función de crítica social constructiva hay ahí. Bueno, es una hipérbole cómica, evidentemente. Claro que es una hipérbole, pero revela la verdadera naturaleza del personaje. Es una fuerza puramente disruptiva, incluso egoísta. Su objetivo es el caos por el caos, porque el caos es gracioso. No busca un debate entre espiritualidad y pragmatismo, busca destrozar la cometa. Y esto nos lleva a la naturaleza del conflicto en sí. ¿Es de verdad una metáfora o es un gag puro y duro? El lema del canal, que tú misma citabas, tiene dos partes. Humor que te ilumina o te remata. A mí me parece evidente quién se encarga de cada cosa. El iluminado intenta, torpemente, iluminar, y ella está ahí para rematar. Rematar el chiste, rematar la paciencia y rematar al personaje. Y eso en comedia es una función valiosísima, pero no la confundamos con la crítica social. Yo sigo pensando que es una falsa dicotomía. No es iluminar o rematar. Es iluminar a través de rematar. El cortocircuito permanente que describe el material es precisamente el mecanismo. Nos reímos del zapatillazo, de la disrupción, del remate, porque en el fondo reconocemos esa tensión en nosotros mismos. La comedia funciona porque conecta con una verdad universal, la lucha agotadora entre nuestra aspiración a la calma y una realidad que parece diseñada para sacarnos de quicio. La risa que provoca la azafata es catártica porque ella hace lo que a nosotros nos gustaría hacer muchas veces, lanzar un zapato a la palabrería hueca. Esa es una interpretación muy generosa, pero creo que la respuesta final nos la da el propio texto cuando define la misión última del personaje de la azafata. ¿Cuál es su gran propósito en este universo? ¿Desenmascarar la hipocresía? ¿Representar al pueblo llano? No. Su misión, y cito textualmente, es asegurarse de que aquí no se aburra ni el apuntador. Bueno, esa es una forma coloquial de hablar. Es una declaración de intenciones clarísima. El objetivo supremo, el motor que mueve toda la maquinaria, es el entretenimiento. Punto. La sátira, la crítica, la reflexión son adornos, son el valor añadido si quieres, pero el plato principal es evitar el aburrimiento a toda costa. La conexión con el público no viene de una epifanía sobre nuestras contradicciones, viene del placer primario de ver cómo se rompe el orden, de ver al personaje tranquilo siendo acosado por el personaje caótico. Es un resorte cómico tan antiguo como el teatro griego. Funciona, es infalible, pero no le pidamos una profundidad que no pretende tener. Pero
Eso sería asumir que entretenimiento y profundidad son excluyentes. Y yo creo que el mejor humor, la mejor sátira, es precisamente la que consigue ser ambas cosas. La que te hace reír a carcajadas y 5 minutos después te deja pensando en ¿por qué te reías? El hecho de que su misión sea que no se aburra ni el apuntador no invalida el subtexto crítico. Al contrario, lo hace más eficaz, porque el mensaje cala sin que te des cuenta a través de la risa, y no de un sermón. Pero ¿dónde está el indicio de que el espectador se queda pensando? La estructura está diseñada para el consumo rápido, gag, risa y al siguiente vídeo. La promesa no es de reflexión, es de conflicto constante. La propia dinámica se basa en la incompatibilidad total, no en el diálogo. No hay un intento de entendimiento, solo un choque perpetuo que genera energía cómica. Es una máquina de gags muy bien engrasada, y me parece perfecto que lo sea. Mi único punto es que no deberíamos intentar vestirla con un traje filosófico que, en mi opinión, le queda grande. Es comedia de situación llevada al extremo, y como tal, es excelente. Pero no es una tesis sobre la condición humana en el siglo XXI. En resumen, y para recapitular mi postura, insisto en que, aunque la fachada sea la de una comedia física y accesible, la estructura del Mesías del sketch es la de una sátira social muy pertinente. El zapatillazo no es solo un gag, es el clímax de una crítica a las pretensiones de esa espiritualidad de autoayuda y un reflejo de nuestras propias batallas internas. La comedia, incluso en sus formas más directas, puede ser un vehículo increíblemente poderoso para plantear preguntas importantes. Y creo que este es un claro ejemplo. Por mi parte, y reconociendo que la fórmula es cómicamente brillante y efectiva, mantengo que su simpleza estructural y su dependencia de arquetipos y gags tan clásicos limitan su alcance como crítica social. El humor opera en la superficie, en el impacto inmediato, lo cual es totalmente legítimo y necesario, pero no consigue o ni siquiera intenta trascender ese nivel para ofrecer esa iluminación que el propio nombre del personaje parece prometer. Al final, la necesidad del chiste inmediato siempre gana la partida a la posible profundidad del mensaje. Quizá la clave esté en que la propia existencia de este debate demuestra que el material no es tan simple como parece. Si fuera solo un gag de trazo grueso, probablemente no estaríamos aquí desgranándolo. Su ambigüedad es, tal vez, su mayor virtud. O quizá simplemente demuestra que a nosotros nos gusta analizarlo todo en exceso. En cualquier caso, queda claro que la línea que separa la comedia simple de la sátira compleja es a menudo difusa. La discusión deja en el aire si la risa es un destino en sí misma o si debe ser un puente hacia algo más. Y esa es una pregunta que, creo, cada espectador debe responder por sí mismo después de ver si el zapatillazo le da en la cabeza o en la conciencia.